al templo centro y me puse a hablar, fui temprano para ver si no podía encontrar al pastor temprano, que no se llenara de gente, porque esas cosas empezaban a llenar, y me fui bien temprano. Y llegué y estaba solo, entonces nos pusimos a charlar. Y esa noche me desperté a la madrugada y me quedé como una hora y algo, y me vino este pensamiento. Y cuando estaba hablando con el pastor se lo comenté. Y cuando le dije esto, que era una tontería, ¿no? Que era una cosa, es un pasaje conocido, pero una cosa que le dije, el pastor me miró y me dijo, ¿no querés predicar el domingo? Así que por este pasaje, mañana quiere que predique. En realidad está en Mateo 14, 24, y es cuando Pedro camina sobre las aguas, pero, y se hunde. Pero en el versículo 20, a mí me trajo luz sobre el versículo 24, 14, 24. Solamente el versículo 24 que dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y yo le dije al pastor, digo, ¿sabe, pastor, que Dios me dijo una palabra de esto? Que no es problema de distancia, el problema es el viento. Y eso es lo que Dios me habló. Que no era problema de distancia, porque, sino que el problema era el viento que se había levantado. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Que cuando a veces pasan cosas, y esto quizás fue más para mi vida y yo se lo comparto, cuando empiezan con estos problemas y a su vez, más allá del problema que suscita este virus, que trae depresión, que trae intranquilidad a la gente, y no la gente que no conoce a Dios, sino la gente que conoce a Dios. Y también encontrándose uno en un lugar donde no es una función que yo ejercí. Yo trabajé 30 años en un lugar donde yo sé de esas cosas, pero hoy encontrándome en un lugar con empleados, con cosas así que yo nunca lo manejé eso, de una forma diferente, porque yo me crié en donde, como el centurión, que le decían anda allá y uno iba, y a otro le decía, uno le decía anda allá y iba. Yo me crié en ese ambiente. Y donde todo está desgastado, en todos los aspectos uno ve que el servicio, más allá de lo que es iglesia, se ha desgastado. Y todas estas cosas, y cuando uno está y ve y siente la responsabilidad, pero la plata no entra, la gente no paga, y donde a uno la gente le dice, mire que puede ser esto y puede ser aquello, pero cuando pasa le empiezan a decir, pero ¿por qué tengo que pagar si los chicos no van? Y todas esas cosas que la gente hace, y la carga que uno tiene, porque entiende que también la gente necesita a veces de lo económico, y hay veces que uno se siente agobiado, ¿no? Y me vino esto que dice que estaba en la barca, ellos estaban en el medio del mar. Y hay veces que no sé si alguien vio la película de La Tormenta Perfecta. Y el diablo a veces parece la tormenta perfecta porque cuando uno se encuentra en el medio, tiene lugar, tiene la oportunidad de o ir para un lado o ir para el otro. Pero siempre tenemos que ver que el lugar donde yo voy, los vientos dice que le eran contrarios. Entonces uno siempre atina a querer volverse, porque estoy en la mitad, me falta
tanto, pero hice tanto, pero ¿qué pasa? Que yo voy para allá y los vientos me son contrarios, la tormenta me está golpeando la barca, yo quiero seguir avanzando, quiero seguir creciendo, pero la tormenta me lo está impidiendo. Y humanamente lo más natural es querer volver para atrás, porque aparte, si uno va a viento contrario, si le da vuelta a la canoa, pero allá llega, el viento lo lleva como solo. Siempre los vientos contrarios, cuando uno avanza, son los vientos que me van a favorecer si yo quiero regresar. Por eso es que uno siempre, cuando ve algo que se le cierra, lo primero que pasa es se vuelve para atrás. Me vuelvo para atrás. No, ya, esto no es para mí, yo vuelvo para atrás, esto no es, yo voy a dejar todo, tiro todo, no me importa más nada. Total, a mí no es que las cosas que yo hago a mí me quitan el sueño o son mi realización. Entonces, y así pasa en la vida a veces, ¿no? Los problemas, todo lo que viene siempre es contrario a la dirección que yo quiero ir. Yo quiero poner un negocio, quiero solucionar algo, quiero hacer cosas, y siempre va a haber un viento contrario que venga. Y al contrario, todo lo que yo quiera hacer siempre va a ser con mi esfuerzo. Es decir, ellos, en la barca que ellos manejaban, la barca que ellos no era motor con un motor que dale más fuerza, Chile. Me parece que ahí viene mucho viento, bueno, ponela más fuerte. Y sigue el viento fuerte, bueno, ponela más fuerte. No. Ellos era a remo y dale que va. Entonces, ¿qué pasaba? Que es como la vida, ¿no? Los vientos son contrarios, pero el avanzar mío en la vida, el avanzar en un negocio, el avanzar en mi familia, el avanzar en un proyecto, el avanzar, siempre está basado en el esfuerzo. Y ya de por sí que remar y ir es complicado, con un viento contrario es lo más natural, decir, bueno, damos la vuelta y que el viento sople en las velas y volvamos de nuevo para atrás. Es lo natural, es lo humanamente razonable, lo humanamente que uno consulta y le dice, bueno, mirá, estoy haciendo esto, y no, déjalo, quiero hacer esto, no. Siempre el volver a la costa donde uno salió es el lugar seguro, porque es el lugar de donde uno salió y el lugar donde uno conoce. Ahora, ¿por qué yo le decía que el problema no era la distancia, sino que el problema eran los vientos? Porque dice que a la barca la azotaban las olas, pero las olas eran generadas por un viento que era contrario. En realidad, ellos sabían la distancia. A veces nosotros calculamos cosas. A veces uno calcula, saca cálculos de esto, todo proyecto comercial, en cualquier cosa uno lo que hace es sacar un cálculo y decir, a ver, tengo que gastar esto, tengo que hacer aquello. Pero hay veces que uno no pone en cuenta que estos vientos que son contrarios, porque en sí hay cosas que uno puede ser previsor, hay cosas que uno puede calcular. Es decir, uno puede decir, bueno, yo voy a hacer una fiesta al aire libre dentro de 10 días. Y uno puede calcular, decir, bueno, mira, dentro de 10 días, ojo que puede estar el sol o puede llover. Uno puede calcular eso. Ahora, lo que uno no puede esperar, no puede esperar es que eso, cuando hace la fiesta dentro de 10 días caigan meteoritos del tamaño del púlpito y rompan todo. Es decir, hay cosas que son previsibles, pero hay cosas que no se pueden prever. Cuando nosotros brindamos en el comienzo del 2020, si alguien decía que a pocos meses íbamos a estar con barbijos encerrados, hubiera sido una risa. Todos esperábamos, este es el año del empoderamiento del 2020 y todas las cosas que se hablaban, aún los cristianos, y a los 2 meses nos encontramos, 3 meses nos encontramos con algo un viento, una tormenta que era contraria, que no la esperábamos. Es decir, la distancia se puede calcular, pero las tormentas
no son previsibles. Puede pasar como no puede pasar. No se pueden prever. Y eso es lo que yo en esta pequeña reflexión quiero decirles. Que los problemas que nosotros tenemos a veces no son la falta de cálculo o la falta de cosas, sino lo que a nosotros a veces nos enloquece, nos saca de base, es las tormentas que aparecen que nosotros no las esperábamos. A veces uno dice, vamos a tomar todos empleados cristianos. Y usted puede que calcula que va a llegar tarde porque se peleó con el diablo, por todo eso que se maneja en el ambiente cristiano. Pero cuando después aparecen algunas otras cosas, usted queda desenfocado porque dice, no, pero no puede ser un cristiano hacer así, no puede ser así un cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Son tormentas. Y el problema es que las tormentas son inesperadas, las tormentas son repentinas, las tormentas no se pueden prever. Ahora, mi hermano, ¿qué es lo que Dios me habló a mí? Que si yo ya había calculado que tenía que llegar y que entendía de que Dios me había llamado a ir al otro lado y que Jesús había dicho, ve al otro lado, el primer punto es que no podía frenar por la tormenta, sino que yo la tenía que superar. Que las tormentas en los cristianos muchas veces eran el sinónimo de volverse atrás. Y que no es el ADN de un cristiano que una tormenta lo haga volver atrás, sino que el ADN cristiano es de superar la tormenta y llegar al otro lado. Es decir, Dios me habló eso a mi vida porque en un momento, otra vez renegar con esto, con aquello, con lo otro, con esto, y otra vez renegar, y un montón de cosas, y uno lo primero que dice, no, yo me doy la vuelta, y con el viento voy a llegar, lo que tardé 3 días, en un día llego para allá. Pero, mi hermano, Dios me hablaba y me decía, el problema no es la distancia, el problema es la tormenta. La distancia siempre va a ser la misma. Ahí va a haber problemas que siempre van a estar, pero lo que te frena es la tormenta, y las tormentas son pasajeras. La tormenta en Dios siempre pasa. Y eso es lo que hoy tenemos que tener certeza. Hoy el mundo está bajo una tormenta, otros están tranquilos, pero Dios me habló puntualmente y me dijo, más vale, después siguiendo este versículo, siguiendo este capítulo, vemos que Jesús se aparece a la barca y sube en la barca después de que Pedro camina. Pero Dios me dijo, más vale una barca azotada por las tormentas, con Jesús al lado, que en una barca que esté bien sin Jesús en su barca. ¿Por qué? Porque la barca que no tiene a Dios hoy está bien, hoy puede estar bien, pero cuando la tormenta aparezca, porque en el mundo toda la gente va a tener aflicción, no va a tener solución. Pero hoy nosotros podemos estar pasando tormentas que quizás diríamos, ¿por qué estoy pasando esto? Si la gente que no conoce a Dios no lo pasa. Pero mi hermano, no miremos ni la tormenta ni lo que le pasa a nosotros, sino miremos que Jesús está al lado nuestro. Si Dios está al lado nuestro, la tormenta se va a calmar. Amén. Sí, sí. Entender eso, mi hermana, entender, porque hoy estaba pensando, yo decía, el domingo falleció una persona conocida acá en Galvez, y yo la conocía, y había un pastor que también la conocía, y que lo conocía, entonces le mandé un mensaje al pastor, digo, ¿viste que falleció esta persona? Y el pastor lo primero que me dice, puede ser que haya puesto su vida en las manos de Dios, puede ser que se haya arrepentido, dice, porque sabés las veces que yo le prediqué, las veces que yo les hablaba de Dios, y siempre me decía que eso no era para él, que eso no era para él, que Dios no era para él, que él vivía de otra forma. Y eso me hizo pensar en esto. Hay veces que las barcas están bien, pero de repente viene la tormenta y cuando no tienen a Dios sucumben. ¿Por qué? Porque ellos nunca se piensan que una tormenta, que algo les va a aparecer. Siempre lo tienen a Dios lejano. Pero nosotros, aunque estemos pasando por tormentas,
Mi hermano, sigamos adelante, porque si Dios está con nosotros, la tormenta no nos va a dañar. Hoy el problema del mundo es que tiene una tormenta igual que nosotros, pero no podemos estar igual en temor y turbados como los apóstoles, como dice el versículo 26, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Es decir, la tormenta le era contraria, pero ellos le produce, Jesús va hacia ellos para ayudarlos y les produce un problema mayor del que ellos pasaban. Ellos se turban y empiezan a dar voces de miedo, no por la tormenta, sino por el Jesús que venía caminando hacia ellos. Que Dios para nosotros sea un bálsamo, que lo de Dios, que lo que Dios viene a nuestro encuentro, lo que Dios nos propone a nosotros, no sea algo de miedo, algo de temor, que siempre lo de Dios sea algo, un bálsamo de fe, de certeza. Y ellos infundidos en el miedo. Y Jesús les habla, dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y eso es lo que hoy Dios nos viene a decir, mi hermano, porque lo dije siempre, a mí me llama la atención que en mi mente yo lo que hubiera querido es que Jesús me calmara la tormenta. Siempre la solución va a ir de acuerdo al origen del problema. Si yo necesito plata, ¿cuál va a ser mi salida en mi mente? Que me presten plata o que me den plata. Si yo me echaron del trabajo y quiero otro trabajo, siempre la salida natural va a ser que calme lo que está pasando. Siempre en la salida natural va a ser esa. Pero en Dios la salida va a ser, como el versículo 27, Jesús le habló. Dios siempre va a hablar, porque en Dios lo que cambia la circunstancia, lo que cambia es una palabra de Dios. Pero Dios no vino a calmar las tormentas, Dios vino a calmarlos a ellos para que pasaran la tormenta. A veces nosotros estamos que pase la tormenta, que pase la tormenta. ¿Cuándo pasará el coronavirus? ¿Cuándo pasará esto? ¿Cuándo pasará aquello? Nosotros siempre buscando de que Dios haga calmar o haga tranquilizar lo que a nosotros nos está atacando. Pero Dios viene y lo que quiere es que yo me tranquilice más allá del problema. Jesús dejó la tormenta, Jesús dejó todo como estaba y vino a calmarlos a ellos. Ese es el sistema como Dios obra. Por eso es que a veces los problemas siempre siguen estando. Es como yo hablaba el otro día, porque no supero la prueba. Porque la prueba no es cuando se calma, la prueba es que yo me calme más allá de la tormenta. Y eso es lo que Dios obra. Dios quiere que yo no tenga miedo, que yo esté seguro, que tenga ánimo, que no tenga temor. Él va a dejar la tormenta, porque el problema no son las tormentas para Dios. El problema son que sus discípulos estén bien parados y pasen firmes la tormenta y lleguen al otro lado. Por eso es que nosotros la salida no es como la que el mundo le da. Nosotros tenemos otra cosa, tenemos otra paz, tenemos otra perspectiva. Entonces hoy Dios nos enfoca y Dios nos dice, yo no te voy a dar la salida que vos estás esperando. Porque a veces nosotros vamos a Dios y le vamos sabiendo por qué nos pasa el problema. Hablándole del problema y hablando también la solución. Le damos todo a Dios, como que Dios fuera service house. Lo que nosotros queremos, Él nos va a hacer. Y Dios no trabaja así. Dios va a venir a trabajar en nuestro interior. Y hoy Dios nos viene a decir, no sé cuál es su problema, no sé cuál es su tormenta que se ha levantado, pero hoy Dios te habla y te dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mi hermano, nunca Dios va a calmar una tormenta si yo no estoy calmado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere trabajar sobre la tormenta, Dios quiere trabajar sobre mí. Y yo estoy orando, Señor,
que se calme esa tormenta, y Dios dice, no se va a calmar porque yo mismo la mandé la tormenta. La tormenta y todo esto, mi hermano, no sé de dónde saldrá y me importa, pero yo lo que tengo la certeza es que Dios está en control, y si Dios lo permitió, por algo tiene que ser. Porque yo el otro día, hablando con una persona, digo, no te olvides que lo que a veces nosotros pedimos como maravilla para el pueblo de Israel fueron plagas. Y las plagas no eran la plaga de los dólares que caían, la plaga de los Mercedes-Benz que caía, la plaga de los trajes Armani y de las carteras Louis Vuitton que caían. No, las plagas eran monstruosas. Pero esas plagas lo llevaron a Israel a libertad. Porque, mi hermano, aunque yo no entienda, aunque yo vea las plagas como algo destructivo, Dios siempre en su propósito eterno nos va a llevar a victoria. Esto para el mundo será por una forma, pero para nosotros nunca va a ser derrota. Así que tenemos que tener ánimo, tenemos que estar atentos y tenemos que estar tranquilos. Como dije el otro día, estar quietos y ver la salvación de Dios. Nosotros estábamos viendo problemas que estábamos teniendo problemas en la escuela, y estábamos viendo que se tenía que solucionar así, dentro de 4 meses, dentro de 5 meses, dentro de esto, a ver cómo hacemos, y sin darnos cuenta Dios te da esa palabra, y cuando uno se aquietó en su mente, en un día, 2 días, el tema se solucionó. Lo que para nosotros era imposible, lo que para nosotros iba a ser problemático. ¿Por qué, mi hermano? Porque a veces llevamos más carga de las que tenemos que llevar, y no es justo, ni es justo para Dios, es que yo lleve cosas que Él no quiere que yo lleve. ¿Por qué a veces llevo cosas? Porque yo no descanso en Él, yo no estoy quieto. Es como que algo, como decía el otro día por internet, algo tengo que hacer. No, pero si hay guerra tengo que hacer. Y Dios viene y dice, no, estate quieto, tu mente que esté fresca. Así que, mi hermano, cualquier tormenta que se levante, cualquier tormenta, tiene que entender que es pasajera. No hay tormenta eterna. Las tormentas vienen sobre buenos y sobre malos. Dice que en la 4ª vigilia de la noche, ahí en el medio de la noche, en el medio de la tormenta, Jesús apareció. Dice que en la mitad, cuando ellos estaban remando el contrario, pero ya en la noche Jesús se le aparece. ¿Qué es lo que nos enseña? Que Jesús no tiene tiempo ni horas para aparecer. Jesús no aparece cuando yo lo quiero. Es una mala costumbre que a veces tenemos como cristianos, que tiene que ser arraigada, de que yo voy a la iglesia cuando estoy mal y no ve, cuando estoy bien me olvido. No. ¿Por qué? Porque Dios se me puede aparecer en el problema o en cualquier lugar. No hay tiempo para que Dios esté regulado, que se aparezca en mi vida. Y en el momento menos pensado, en el momento de la tormenta, Dios se le apareció. Y dice que, para terminar, al momento Jesús, su mano lo subió a Pedro, pero no quiero hablar de Pedro. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Cuándo se calma el viento? No fue algo. Acá hay que ver una cosa, que como yo dije, las tormentas son pasajeras. Ahora, uno no entiende por cuándo la tormenta pasa. Uno puede entender que puede ser que mirando, los meteorólogos miran el viento y dicen, bueno, la tormenta va a pasar por acá, va a ser 1 hora, va a ser un día. Pero acá vemos que la raíz de la tormenta es, como yo le decía, los vientos se calmaron cuando Jesús subió en la barca. Es decir, la tormenta siempre estuvo regulada por Dios. A Jesús nunca se le escapó de la mano la tormenta.
sino que la tormenta para otras barcas podía ser hundirse o no, pero para la barca donde Jesús subía era una barca de propósito, y lo que Jesús quería era enseñar con la tormenta, no hundirnos. Y eso que nos tiene que llevar nuestra vida, y siempre que caminemos, las tormentas a nosotros no nos pueden hundir. Las tormentas, algo bueno va a salir de una tormenta, aunque no la pueda entender. Dice que Dios tiene pensamiento de bien para nosotros. Dice que todas las cosas son buenas para aquellos que le servimos a Dios. Cuando Jesús sube a la barca, la tormenta se detiene. La primera enseñanza básica es que, mi hermano, que siempre en una barca que Jesús suba, la tormenta se va a detener. Porque quizás la tormenta vino para que Jesús pudiera subir a la barca. ¿Cuál fue el detonante que paró la tormenta? La tormenta podía ser el diablo que la manejara, podía ser la naturaleza, podía ser cualquier cosa, pero cuando Dios cualquier cosa lo puede tomar para su bien a nosotros, a los demás nos puede destruir, a los demás lo puede matar, pero cualquier circunstancia, coronavirus, enfermedad, cualquier cosa para los demás puede ser destructivo, pero para los hijos de Dios siempre va a ser algo, una prueba, pero algo a ser superada, porque nosotros dependemos de la mano de Él. La tormenta estaba manejada por Jesús, y Jesús no necesitó reprender, Jesús no necesitó orar, Jesús no necesitó decir nada, sino solamente con la que estuviera en la barca. Con el entrar en la barca, la tormenta desapareció. Es como que Dios dijo, aquí se terminó. Es decir, el que Jesús estuviera en la barca era el propósito por el cual la tormenta se generó. ¿Y qué es lo que le quiero decir para terminar? Que nosotros siempre estamos echando la culpa a algo por las tormentas. ¿Qué es el diablo? ¿Qué es esto? ¿Qué es la economía? ¿Qué es la presidencia? Los gobernantes, esto, aquello. Pero nunca me siento a pensar, ¿no será que la tormenta es algo para que yo aprenda? ¿No será que la tormenta que está azotando mi barca es lo que me quiere decir que tengo que dejar subir a Jesús y manejar mi barca? ¿Será que estoy manejando mi barca como me gusta? Y es por eso que la tormenta está funcionando. Nunca nos preguntamos eso, porque por naturaleza le echamos la culpa a todo, le echamos la culpa a mi familia, le echo la culpa a aquello, si hubiera sido aquello, hubiera sido allá. Pero mi hermano, en esto la tormenta tenía una sola enseñanza. Jesús quería subir a la barca. Póngase de pie. Póngase de pie. En esta breve hora que tenemos, ya nos falta 5 minutos. En este pensamiento, ¿qué les quiero decir? Que quizás estemos pasando tormentas porque Jesús quiere subir a nuestra barca. Jesús quiere subir a nuestra barca. Deje de culparse a los demás, deje de culpar a los demás, de buscar justificativos, aquel que me defraudó, aquel que me estafó. Y mi hermano, usted está en las manos de Dios, ya está. Deje todo, suelte todo lo que está atrás, despójese de todo peso o de todo pronóstico. ¿Por qué? Porque cuando Jesús suba a la barca, la tormenta terminó. Jesús nos puso ese, a ver, pero vamos a ver, si esta tormenta es media complicada no voy a poder. Capaz que si es media liviana, sí, pero si viene con granizo, no. No. En el momento que Jesús subió, la tormenta se terminó. Primer cosa, quizás la tormenta que estoy teniendo no es por el diablo, sino es porque Jesús la envió, porque Él quiere ser el dueño y el que maneje mi barca. Quizás no, la estoy manejando yo, mi barca, como un piloto de lancha. Y Dios dice, no, te vas a estrellar contra cualquier lado. Yo quiero manejar la barca. Y en el momento que Él suba, mi hermano, yo te garantizo que la tormenta va a terminar. Y lo segundo no es problema de distancia, es problema de viento, de tormenta. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que
vamos a tener que seguir remando en esta vida. Vamos a tener que seguir en todo lo que planificamos, porque en el mundo vamos a tener aflicciones, pero son momentáneas, son tormentas que vienen y van a pasar. No es justo que una tormenta nos eche por tierra el esfuerzo de que llegamos hasta la mitad del mar remando. No mire para atrás diciendo, y no sea tentado a volver atrás y a echar todo. No, siga mirando adelante. Aunque tenga que remar más, sepa que la tormenta va a pasar. Y le queda, en el momento que ellos remaron y estaban en la mitad, cuando remaron una sola vez, ya estaban más cerca del final que del principio. Si usted se encuentra hoy como ellos, en la mitad, apenas de un paso para adelante, yo le garantizo que usted está más cerca de llegar al objetivo que de volverse para atrás. Así que no se tiente a volver para atrás, siga para adelante, porque la tormenta va a pasar.